¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de miércoles comenzando la tarde. Dado que, bueno, he terminado unos trabajos de electricidad en un consorcio donde, bueno, son dúplex. Consta el complejo de 10 medidores más uno de servicios generales, ya sea iluminación de pasillos y bueno, determinadas cuestiones que me llevaron todo el día de ayer y la mañana de hoy. Pero bueno, llegué al taller relativamente temprano, con ganas de mirar algunos videos, de ponerme al día con algunas cosas. Y vi, tristemente, que el amigo Gregorio, el querido amigo Gregorio, compró una llave francesa, una ajustable, de 6 pulgadas, marca Taparia o Taparía, nunca voy a entender muy bien la acentuación de las marcas. Tengo la tendencia a repetir lo que leo, o sea, pasa con Diju, algunos le dicen Daiju, Diju, bueno, yo le digo Diju. Eh, bueno, cuestión que vi que le ha fallado gravemente la calidad de la herramienta. Él mismo dice que no indica que sea inoperable la llavecita, pero bueno, queda muy por debajo de las expectativas. A mí me pasaría lo mismo. Eh, pero bueno, traté de ver 2 o 3 veces el video para encontrar diferencias. Algunas son obvias, otras quizás están un poquito más encubiertas de ese, vamos a decir, lote o época de las llaves ajustables, llaves francesas, taparia o taparía. Dado que, bueno, en el canal del amigo Martín 3D también ha contado su experiencia comprando francesas de 6 pulgadas. Después, como no consiguió una que se ayorne a la calidad deseada, bueno, compró una de 8 que más o menos se asemejaba a lo que quien les habla y algunos otros canales venimos comentando de taparía. De hecho, en el canal del pelado, y esto lo digo con respeto porque se trata de información fiel sobre las herramientas, eh, le han regalado, le han obsequiado unas pinzas y unos destornilladores que son muy fiel a la calidad que seguramente conoció él y conocí yo, o conocimos tantos otros que en la década del 90 comenzamos a comprar la marca Taparía. De hecho, la mayoría de las herramientas son una copia fiel de Baco. Muchos dirán, yo no sé qué le ves de parecido, si no se parecen en un carajo, si no se parecen en un carajo. Ese es el tema. Nosotros, los de la vieja guardia con Taparia, estamos acostumbrados a... Voy a hacer un paréntesis. Me van a tener que disculpar la herejía de haber pintado con negro la herramienta. Lo que pasa es que esta estaba en el tablero principal del taller. Se cayó detrás del banco. Eso ya lo solucioné. Ahora que hice el tablero de uso constante del taller, solucioné el problema de que se me caían las herramientas detrás del banco. Quedaba una luz entre el banco y la pared y bueno, se iban para abajo y hasta que yo no buscaba algo debajo del banco no encontraba las unidades. Bueno, cuestión que se había oxidado toda, yo la cepillé y después bueno, la pinté para protegerla un poco en caso de que pase lo mismo. Pero esta es una taparia o taparía de la vieja guardia, allá en los 90. Yo se las compré al mudo. Lo primero que noté en las del querido amigo Gregorio es que esta es una 1170 que obedece al modelo de 6 pulgadas. También 2 más 2 es 4, la tierra redonda. Vamos a asociar inmediatamente al 70 de la de 6 pulgadas de Baco. Claro, le agregaron el 11 y prácticamente es la misma herramienta, salvando las distancias, pero es
prácticamente la misma herramienta. Lo que yo noté en la francesa del amigo Gregorio, que además del 1170 tiene una letra, diferenciando así el modelo. Se podría decir, y quizás no, porque en un momento Baco transicionó a 0670, por ejemplo, o 0670, que era esta misma, pero un poco más ergonómica, anatómica, más cómoda. Todavía le faltaba mucho para llegar al grip, a todas esas cosas que, bueno, han ido incorporando. Estaba leyendo en algún lado, en algún libro, yo todavía leo libros, que hay varios modelos que nunca fueron Baco, para los que se creen fanáticos y coleccionistas y bla 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 bla. Hay muchos modelos de herramientas que nunca fueron de Baco, y capaz que no les estoy diciendo nada que no sepan, que al fabricarse, por ejemplo, en España, al pertenecer al grupo Snap-on, bueno, han incorporado todos los modelos que andaban dando vueltas a la marca Baco. Por ejemplo, hay una francesa que carece de gusanito y se aprieta mediante un tornillo. Horrible. O sea, como me parece de horrible, mi palabra, o sea, solo va a tener valor para el que confíe un poco en ella, más allá de parecerme horrible, me parece poco funcional. Créanme que hay lugares donde se trabaja que no hay lugar para meter la mano y apretar y aflojar el tornillito. Está bien, me van a decir que es para tuercas expuestas, que yo voy a morir clásico, todo eso está válido. Pero bueno, resumiendo, conclusiones, la idea no es hacer un video muy largo de esto. Esta que están viendo acá, yo tengo de 6 a 12 pulgadas de dicha marca y dicho modelo. Nadie está viendo nada, obviamente, no se distingue, pero es una Taparia 1170. Atrás dice acero forjado, bueno. Se oxidó, como bien dice el amigo Gregorio, no trae una protección contra el óxido y tampoco fueron 2 días los que pasaron detrás del banco, pero quería mostrarles la asimetría que podría existir entre la Baco 70 y la 1170 de Taparia. Las dos abren 19 milímetros, todo eso está más que entendido. Si ustedes la ponen una sobre otra, vamos a tratar de... Yo este video lo tendría que haber hecho sobre el banco, pero bueno, por ahí uno se expresa un poco mejor viendo cámara, ¿no? Vamos a cerrar las dos y las vamos a comparar. De hecho, el gusano trabaja para en el mismo sentido, que eso es un dato bastante importante en lo que es la herramienta francesa Baco. Observen que se podría decir que es la misma herramienta, si la vemos así. Espero que se esté haciendo foco. Yo no sé si en la actualidad se sigue fabricando, la verdad tengo mis dudas, quizás sea ignorancia grave. La que tiene el amigo Gregorio, o pudo haber también conseguido el amigo Martín 3D, es de este modelo. Este modelo es la Taparia o Taparia 1171. Como dijimos, de la 70 obedece a las 8 pulgadas de la 71, anexándole el 11. Este modelo, si se fijan, poco tiene que ver con las 8 pulgadas de la línea Baco de la 69 a la 75. Tampoco tiene demasiado que ver con la 0671. Tampoco tiene mucho que ver con la Ergo. O sea,
es algo como que empezaron a hacer un modelo propio. Bueno, si hubiesen quedado fabricando la copia de Baco en sus distintas unidades, porque observen, esta francesa viene de una época conmigo donde las herramientas por ahí escaseaban y uno las usaba un poquito más al extremo. Se aprovechaba cada décima que abra de más. Bueno, se ha marcado. La llave se ha marcado. En las otras, en las que obedecen a este juego, en las 1169 a 1173 que yo tengo, bueno, no se ha marcado nunca. Las herramientitas trabajan, está espectacular la calidad, y se podría decir que eran una copia fiel de Baco, y teníamos todo ese mito de que habían viajado ingenieros de Baco a India para poner en funcionamiento las máquinas y bla, bli, y darle paso a lo que fue Baco Ergo. Bueno, a mí la calidad Ergo, pasando por Zambic, no me gustó nunca mucho. Siempre cuento lo mismo, pero parece karma. Tuve hasta lograr las unidades que yo quería, porque el que ve esta es una francesa Baco de 6 pulgadas, le puede dar lo mismo esta, que también es una francesa Baco de 6 pulgadas. Pero bueno, yo la quería con toda la descripción, la van a ver en espejo porque estoy usando la cámara frontal, con toda la descripción, Baco 70, la apertura, la longitud. Yo la quería de esa manera y me costó un montón conseguirlas. Bueno, ahora no hay que renegar demasiado, la vida fue para adelante. Uno, si bien no tira billetes para arriba, pero si yo estuviese en una ferretería y me piden algo prudente dentro de los valores lógicos por una francesita que tenga todos los detalles que yo esperaba, ahí lo van a apreciar un poco mejor. La información es irrelevante, pero quería que se vean los detalles. Bueno, tuve que pasar 2 o 3 intentos hasta lograr conseguir las herramientas de mi gusto. Si bien había logrado comprar, por ejemplo, una francesa de 6 pulgadas Baco, pero no tenía las letras que yo quería. Me quedaba ese sabor agridulce que muchos conocemos de comprar una unidad que efectivamente es de marca, es de calidad, porque calidad y marca no siempre van de la mano. Ya lo estamos viendo últimamente en lo que es Baco. Pero bueno, en aquel momento era así. La marca obedecía fielmente a la calidad, o la calidad obedecía fielmente a la marca. Por eso habíamos conseguido, hablo en plural, porque éramos varios los locos de las herramientas, cada uno por su lado y en distintos grados de dicha enfermedad. Yo me había decantado mucho por la línea Subiondo, después por la línea Y. De hecho, Subiondo tengo hasta 15 pulgadas, Y lo mismo. Pero bueno, siempre la deseada era esta. El otro día estaba viendo, y me voy a fijar si la tengo a mano, una pinza Baco de aquella época, la que uno ya compró para que no sufra, porque ahí donde tengo todas las pinzas que han trabajado conmigo, y faltan algunas porque las separé para el altar de las herramientas. Por ejemplo, está toda la línea Monviso, de segunda toma de contacto. La primera la tengo en el tablero principal del taller, que ya no se usa. La verdad es que tendría que replantearme qué voy a hacer con este tablero, pero bueno, todas las unidades que tengo, no sé dónde irían. La verdad que me siento muy cómodo con el tablero de herramientas de uso constante acá en el taller. Pero bueno, volviendo al tema,
taparia o taparía, obsérvese que en esta unidad ya tenemos la R de marca registrada. Yo soy medio analfabeto en algunos aspectos, sépanme disculpar. El 1171, y he notado que en la de los muchachos amigos del querido Gregorio tiene una letra acá, tiene una letra. La de Martín 3D no recuerdo, pero me parece que también. Después tienen este escalonado, en aquel momento ya lo criticaba yo, ya lo criticaba este escalonado. No me iba a imaginar que las herramientas, por ejemplo, iban a venir, por citar alguna, con estas cosas, ¿no? Que es una excelente pinza, es una excelente pinza. Compren esto antes que Baco. Pero, como a mí me gusta ilustrar con las herramientas en la mano, voy a ver si tengo... Bueno, voy a tener que correr algunas cajas, me van a tener que esperar unos segunditos. Quiero ver si tengo a mano la de 8 pulgadas. Parece que está acá, a ver. Y la caja de herramientas que trabaja. Muy bien. Ahí está. Bueno. Esta es una Baco de fines de los 80. Está conmigo desde 0 kilómetros como todas las herramientas. Sacando las unidades que por ahí he encontrado en algún autito. Vieron que siempre comenté que compraba y vendía Fiat 600, cacharritas de aquella época. Por ejemplo, llegué a tener de Carlos, llegué a tener Izar 700 Royal, auto que me encantaba y en un momento lo tuve como segundo auto, en reemplazo de la moto. La verdad me río porque el tipo juntaba zapatillas de la calle pero tenía segundo auto. Bueno. A una edad hay determinadas prioridades, a otra edad las prioridades son otras. Si bien hoy en día sigo con los mismos berretines, pero bueno, son cosas de crianza, cosas de la vida, qué sé yo. No es para que pongan violines ni nada, si yo mismo me estoy riendo de la situación. Pero observen la calidad de esta Baco. Y para mi alegría, en aquel momento había venido durita, pero la mitad de lo que me ha tocado otras unidades que tengo. Y con muy buen filo, muy buen filo. Las herramientas, llamémosle herramientas, segmento pinzas o alicates de antigua escuela, las que me han tocado a mí al menos, sacando los alicates que obviamente estaban destinados a ese fin, no tenían un filo excelente. Por eso yo, y acá fundamento mis dichos, por eso yo soy de los que cree que la pinza universal, que tenga un corte aceptable, se agradece. El amigo Gregorio le dio un cuartito de vuelta y me gustó. Me dijo en un momento, Tano, si es una pinza universal, tiene que obedecer bien en todas sus funciones. Se la doy por válida, porque hasta ese momento yo pensaba, digo, bueno, la pinza universal va a agarrar un poco de cada herramienta y obviamente no va a cortar al 100 como el alicate de corte, que es una herramienta destinada a tal fin. Pero bueno, está la otra visión que como es una herramienta que abarca todas las posibilidades, debería hacerlo en forma correcta. Es válido. La pinza de punta sí, eso no lo negocio. Mientras más corte mejor, pero no tiene obligación de cortar también. Creo que producto de haber pertenecido a esta época, a otras personas que han tenido herramientas de industria nacional e incluso quizás alguna importada
en los finales del 80, principios de los 90 y posteriormente y sucesivamente, les han tocado con excelente filo todas. A mí no. Por eso, y ni hablar, bueno, acá voy a agarrar un ejemplo de una herramienta que yo quiero mucho, pero que tampoco se caracteriza por tener el excelente corte, y esta dentro de todo corta bien. ¿Por qué? Porque esta era una pinza de punta. La han calentado y la han curvado. Claro, al curvar acá, lo que va a pasar es que se van a separar los filos. Pero, como les digo eso, les digo que esta unidad en particular corta bien. Bueno, no es el video de la herramienta pinza de punta curva Jadever ni nada, pero nada, quería abarcar algunos temas. ¿Me salí de foco? No, ahí estoy. Bueno, había un amigo de acá del canal que comenta siempre, creo que era JR, o bueno, te tendría que hacer tu video, te lo iba a hacer anoche, pero voy a cerrar este tema. Esta herramienta yo las he visto en varios lados de la marca Taparia y es la copia fiel, es exactamente igual. Ustedes la miran, no hay diferencia. Incluso Baco traía, como siempre, en sus mangos o en sus grip, y acá atrás litografiado. Ya la tendría que poner en valor a esta herramienta porque verdaderamente me costó. Y bueno, ahora la tenía en la caja de herramientas especiales o la caja de herramientas importantes para el taller. Pero bueno, fue una ilustración. Resumiendo conclusiones, por la Taparia que uno puede dar fe es por la de principios de los años 90, que si la observamos así, comparada con una Baco de, se podría decir que creo que es hasta de los 70. Tendría que hablar con alguna persona que conozca bien de Baco, porque tengo 3 o 4 modelos de Baco que, ¿qué va pasando en cada una de las unidades? Van acotando la información de la misma. En una van a encontrar que dice Baco 71, 8 pulgadas, del otro lado Industria Argentina, y se acabó. Todo eso para el fanático de Baco tiene un sentido. Quizás para nosotros, los que no somos fanáticos, pero respetamos la calidad Baco de aquella época, de hecho siempre lo dije, para mí eran herramientas de tipo que sabe. Recuerdo un profesor de electricidad en primer año, Osvaldo Mesacapa, había que abrir un armario, le había puesto una madera atrás a modo de tablero y tenía dibujadas las unidades Baco. Recuerdo que se iba a reparar lavarropas en forma particular y me decía, pues yo era bueno en la electricidad, estábamos hablando del primer año, que se hacía tubo fluorescente, punto y toma, combinadas, qué sé yo. Después dejaba determinados ítems y en los tableros que teníamos ahí había que pasar los cablecitos y armar los puntos, los tomas. Yo eso ya lo sabía hacer desde cuando tenía 8 años. No estoy mintiendo, no estoy exagerando, ni me estoy queriendo adornar con flores o plumas que no tengo. Muchos de ustedes, fanáticos de la electricidad, obviamente también lo sabrían hacer. Bueno, cuestión que el profesor Mesacapa agarraba y decía, Ilacqua Otano, pues era inexorable mi nombre, mi apellido, Tano. Tano, me voy a ir a ver un lavarropita. Me acuerdo que me decía así, ¿me los mirás un poco? Y yo le tenía que mirar el trabajo práctico
a los chicos de aquel momento. Mi querido amigo Julián Balangione, si está viendo esto, o el querido Rotondo, si está viendo esto, puede dar fe de lo que estoy diciendo. Y claro, a veces conectábamos el tablerito que habían armado y volaba toda la mierda. Algún pequeño cortocircuito. Para no arruinarlos, porque cada vez que saltaba la térmica se quedaban todas las rotaciones sin luz, había que poner una térmica más. Le decía, destapalo que lo miramos, y bueno, le decía, revisate la combinada, revisate el punto, revisate el todo. Una vez, a un bravucón repetidor, no le daba pie con bola, estaba viniendo el profesor, me acuerdo que se veía venir. Y bueno, salíamos 12:30 del taller. 12:20 estaba ingresando, ya era hora de dar vuelta a las sillas, barrer el taller, qué sé yo. Y no había manera de salvarlo al muchacho. Y nada, le dije no, estaba fallando. Me acuerdo el apellido, pero no quiero decir. Bueno, está bien, Polato. Polato no logra dar con el problema. Bueno, tiene un 1. El tipo se había ido a reparar lavarropas en forma particular, dejando todos los alumnos de la escuela técnica a la buena de Dios, y le ponía un 1 a Polato. Bueno, cuestión que me dice, ahora a la salida te voy a romper todos los huesos. Anécdotas que bueno, uno se entusiasma y cuenta, comenta. Y bueno, mucha gente de aquella época puede dar fe que era así. Pero resumiendo, conclusiones. Ya es la tercera vez que digo resumiendo conclusiones, no resumo nunca. Puedo dar fe de la calidad de esta línea de Taparia. Muchos de los que tuvimos Taparia en su momento, creo que si estamos involucrados con lo que es la información que divulgamos, o las anécdotas o las experiencias, debemos haber dicho, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se convirtió en semejante porquería? Porque tiene el mismo juego que una chinarda. Y tiene razón el amigo Gregorio en su indignación. Pero observen en esta época que la herramienta era la copia fiel del abaco. Como pasó con la pinza y como pasó con los destornilladores, que lo pueden ver en el canal de MHC Tools. Esto lo digo con respeto porque es información fiel sobre las herramientas. Yo verdaderamente no las tengo, ni los destornilladores verdes, que son una copia de los Baco en su mejor época, ni las pinzas. Si la quieren ver, las pueden ver ahí. Le pongo una al lado de la otra, no la conocen. Bueno, después el resto me parece un pelado cometraba que no importa. Seguimos con las conclusiones. Después vino este modelo, que yo lo tengo, y ya tenía algunas disconformidades. Como dije, no obedece a la línea 60671 ni a la Ergo. O sea, como que quisieron hacer un modelo propio y verdaderamente, perdieron estándares de calidad. Si bien ha trabajado muchísimo, como dije en algún momento del video, en aquel momento las herramientas por ahí no era mucho las opciones que uno tenía, y no se extrañen que esta francesa haya estado aflojando una tapa de cilindro de Fiat 600 abajo del puente Moreno. Pero corrió con sus daños. El juego que se le podía encontrar era leve. Lo único que pasaba en esta unidad, particularmente en la mía, es que se montaban los dientes del sinfín de la mordaza móvil con los dientes del gusanito, quedando resentida la herramienta. Si bien siguió trabajando un montón, pero observen que yo acá tengo que hacer un poquito de fuerza. Ahí, ¿ven?
un poquito de fuerza hasta que venza la marca. Esto se resolvería fácil sacando el sinfín y con una limita de matricero, una colita de ratón, sacarle la marca al sinfín. Pero bueno, nada, ya lo debo haber mostrado en algún momento, pero este era mi modelo favorito de la marca Baco. Como en algún momento prometí mostrarles las llaves, cuáles eran mis modelos favoritos. Después ya cambiaron a simplemente esto. Cambiaron a simplemente esto, Baco PU 21. Baco 21, muchas gracias, nos vemos. Antes traían otra información y bueno, si tengo alguna mano, porque como les dije, me gusta ilustrar con las herramientas en la mano. A ver esta tiene más años que... Bueno, no lo van a lograr apreciar, después prometo que les hago el video como corresponde, pero observen que en un cuadrante dice acero especial, industria Baco Argentina, en el otro sueco, o sea que quedaría acero especial sueco, de este lado 17, que es la medida de la llave, Baco PU 17, cada llave traía su medida al lado del PU y 17 en cada uno de sus cuadrantes. Bueno, más o menos redondeamos el tema taparia. Quizás a esta altura te tendría que hacer un videíto aparte. Está el amigo JR. Si sos de mirar todos los videos hasta el final, te vas a dar con la información y comentámelo acá en el canal, acá en el comentario, en la caja de comentarios, como dicen todos. Ahí, donde van los comentarios, poneme, ya lo vi, Tano, gracias, listo. Si te sirve, si no... ¡Maldito hijo de puta! No, mentira, es un amigo. JR, no me acuerdo el nombre exacto, pero tenía en reserva o en el changuito, o no sé cómo es el tema del mercado libre, un juego de herramientas, de pinzas Dishu de estos, un juego de pinzas Dishu de estos, que yo compré para confrontar con las Baco chinas, las Baco de nueva generación, que con todos los cortes en cable de 10 milímetros, porque el trabajo que realicé ayer y lo terminé hoy en un consorcio consistía en cambiar desde el medidor o los medidores hasta el tablero primario y después, en algunas situaciones, llevar línea de 6 del primario al secundario en determinadas unidades. Unidades funcionales, departamentos. Pero, en esencia, el trabajo consistía en cambiar las salidas de medidor de 6 milímetros, en el mejor de los casos, y pasarla a 10 alimentando térmica y disyuntor. Realicé muchos cortes en cables gruesos, tengo algunos videos de eso, pero estaba trabajando solo y bueno, me costaba un poco posicionar el celular, por eso no lo doy por válido hasta que no esté el video reflejando esa realidad, porque si no dicen, vos tenés algo en contra de Baco y defendés a Dishu. Bueno, cuestión, este amigo tiene en espera ahí por comprar un jueguito de pinzas de estas, y si te sirve mi opinión, amigo, yo le doy para adelante, yo que vos le doy para adelante. Tengo de Dishu muchas o varias unidades. He ido comprando relativamente todo lo que me fui encontrando en las ferreterías. Falta la pinza de punta porque forma parte de un elenco, faltan las francesas, destornilladores. Tendría que juntar todas las unidades,
pero a vos lo que te interesa es las pinzas por el momento. La verdad, este alicate, para que tengas una idea, corta. Me acuerdo que cuando compré este alicate estaba haciendo una toma de contacto en Hamilton. Te puedo asegurar que Hamilton de alta palanca con este no tiene nada que hacer. Mirá. La verdad, espectacular. Vamos con 1 milímetro. Espectacular. La pinza, no tengo nada que decir negativo. Es una unidad que por su precio está muy bien. Mucha simetría en todos los segmentos que siempre analizamos. Incluso empezó a jugar como un útil el agujerito que todos conocemos y todos les hemos encontrado un uso distinto. Vamos a probar un poquito el filo, pero la herramienta, mirá que a mí me ha dado buen resultado. No es de alta palanca. Yo he trabajado hasta 380 volts sin problema. Corta. Yo te diría que no te dejes estar con el tema de la compra. Si bien esto hay siempre, intuyo, como ha de ver, hay siempre y cada vez se está viendo más. Sin ir más lejos, hay una casa de electricidad acá en Primera Junta que tímidamente en su vidriera tiene un par de destornilladores colgando, una francesa, un soldador. Obviamente no es propaganda porque les digo que de la ferretería más cara en la que yo pude haber comprado lo tiene como 3 veces más. Olvídense de que ahí yo diga es barato, les rompen el orto, lleven vaselina y que se los hagan con amor. Eso es para cuando uno está trabajando y por ahí dice, uy, me olvidé el destornillador, me vendés, sí. Entonces es como un complemento, pero no tienen un precio competitivo para nada, es más, uno siente que lo violaron ahí. De hecho, la última vez que pasé, vi que del juego de destornilladores Jadever de 6 unidades, ya habían sacado 4. Eso da a entender que los están vendiendo por unidad. Están muy zarpados con el precio. Después hay otra ferretería que yo estoy comprando nuevamente. Volví tímidamente a comprar, no por nada, sino porque, claro, se ve que estaba cerrando y en su última época ya no tenía demasiado. Un día, una noche pasé y vi que la vidriera estaba un poco más adornada, qué sé yo. Incluso se habían tomado el trabajo de poner piedra partida para simular que una pala estaba trabajando. Digo, bueno, mañana si se necesita algo, me doy una vuelta. Obviamente cambiaron de dueño y tenía herramientas Jadever. De hecho, las que vengo mostrando que voy comprando, las vengo comprando en ese lugar. La ferretería no tengo ni idea cómo se llama, así que olvídense. Las herramientas son compradas y pagadas en efectivo. No están tan volados con los precios, pero hay una diferencia grande con lo que por ahí uno consigue en una ferretería industrial y, bueno, ni hablar con los precios que declara el querido Gregorio, que declara y muestra con su factura, obviamente, que paga en ferreterías o casas de iluminación donde compra sus herramientas. Bueno, simplemente quería aclarar esto, me fui por las ramas.
si tienen ganas, mírenlo. Saludo a todos los amigos. Saludos a todos los amigos. Saludos al querido Don Vito de Pompeya. Estuvimos hablando por teléfono, por WhatsApp. La verdad, muchacho macanudo. Don Vito, te mando un abrazo. Querido Roberto, querido Rubén, querido Adriano Track, gracias por estar. Hacía un tiempo no leía tus comentarios. Gastón Montenegro, querido amigo Manuel. Manuel desde España, que tuvo un par de participaciones en el canal de Gregorio. Acá siempre comenta, también se le agradece. Querido amigo Roberto, Dalton. Bueno, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz. Varios Pablos que por ahí me estoy olvidando. Los amigos Fernando Azame, Fernando Gallego, Facundo Faraone, el querido Ricardo Abelluto, el querido Gustavo Pasaro. Y bueno, le mando un abrazo a todos. Ya vendrá la charlita de la noche. No es que me quedo en palabras, sino que por ahí me pongo a hacer algo y cuando miro se hicieron las 9 de la noche y vieron que la esencia del canal es que el video esté un rato antes o un rato después de la cena y por ahí uno bueno, se pierde. Pero lo vamos tirando durante el día y va quedando interesante. Les mando un saludo, gente. Espero que algún dato de estos les sirva. A veces el que mucho explica poco esclarece, por no decir el que mucho abarca poco aprieta, pero es la experiencia que uno pudo vivir quizás en aquella época y nada, como todo lo antiguo en esta época nos viene decepcionando. Saludos, gente.